para dar ese paso definitivo de la fe. Hermanos, buenos días a todos. Vamos a seguir con el tema que ya había iniciado en otras ocasiones y que, bueno, ha coincidido que también en otras ocasiones, cuando yo empecé con este tema, hubo presentaciones o actos especiales que también hicieron que se prolongara un poco más la reunión. La última vez fue cuando tuvimos la visita de Dimitri, que dio su testimonio de lo que le había pasado con el ataque del oso, etcétera. Recordaréis, ¿verdad? Pues hablaba de este tema de fe y religión, la diferencia entre religión y fe. Di algunos puntos. Como es un tema que se puede cortar cuando se quiere, porque estamos hablando de puntos que marcan la diferencia entre lo que es la religión y lo que es la fe, pues no hay problemas para adaptarnos con facilidad al tiempo. Una hermana me decía esta mañana, hoy te toca hablar a ti, y yo le contesté, y a vosotros oírme a mí. Espero que tengáis bastante ánimo de estar resistiendo un poco más, escuchando en esta mañana. Creo que será de bendición para todos los que oímos la palabra de Dios y la guardamos y la ponemos en práctica. Pues, como estaba diciendo, fe o religión. Es una gran diferencia la que tenemos que destacar entre una cosa y otra. Yo no he visto el programa evangélico de esta mañana en la televisión, pero ya nuestro hermano Vicente me ha dado a entender que de la fe iba el tema. Pues vamos a ver en Hebreos 11, 1, 3 al 3 y luego el 6, lo que nos dice. Hebreos 11, 1 a 3 y 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho por lo que se veía. Y el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y también otro versículo en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un ejercicio que debemos hacer personalmente cada uno. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Otra versión dice experimentarlo vosotros mismos. Es que es una experiencia que tenemos que hacer. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata en el capítulo 9 todo lo relativo a la conversión del apóstol Pablo, lo que también significa su paso de la religión a la fe. El apóstol Pablo es un ferviente religioso, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Había sido educado en la secta más estricta de los fariseos. Y hasta el día que se encuentra con el Señor Jesucristo había sido solo eso, un ferviente religioso. Pero a partir del momento que se encuentra con el Señor Jesucristo, se va a convertir en un hombre de fe. El paso de la religión a la fe tiene que ir relacionado con el tener un encuentro con Cristo. Antes de tener un encuentro con Cristo no podemos pasar de la religión a la fe. Nos hemos ocupado en mis anteriores intervenciones
de varias diferencias entre religión y fe. Y voy así, a modo de resumen, identificar 3 de ellas. La primera fue que la religión se compone de prácticas externas y la fe, por el contrario, es la obra del Espíritu Santo en el hombre interior. La segunda diferencia entre religión y fe es que la religión no cambia a nadie, sin embargo la fe transforma al ser humano. Y la tercera diferencia entre la religión y la fe es que dijimos que la religión conduce a la hipocresía y la fe conduce a la verdad. Vamos a seguir viendo entonces diferencias entre religión y fe con el objetivo de que esto nos ayude a saber personalmente si somos simplemente hombres, mujeres religiosos o si realmente tenemos fe, que nos situemos bien en nuestra vida, en qué situación estamos. El apóstol Pablo invitaba a los cristianos de la iglesia de Corinto a hacer este balance, como hemos leído en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Experimentarlo vosotros mismos, como decía antes. Así que hago la pregunta que voy a repetir a lo largo de mi intervención, dirigiéndome a todos vosotros. ¿Eres religioso o tienes fe? Es muy importante que nadie salga esta mañana de este lugar sin saber en qué situación está, si es que es un religioso o si es que tiene fe. Voy a referir el caso del famoso predicador John Wesley, que fue un instrumento, como bien sabemos muchos, del avivamiento que hubo en Inglaterra en el siglo XVIII. Dotado, este hombre, inteligente, había nacido en una familia numerosa, protestante, había estudiado en la renombrada Universidad de Oxford antes de dedicarse a la teología. Desde los 22 años fue pastor y predicaba en iglesias, pero él mismo se dará cuenta que en esa época realmente era un hombre religioso, no un hombre de fe, porque todavía no tenía la fe. A los 32 años tomó un barco y fue para evangelizar a las nuevas tribus, decían, descubiertas en América. No sé si las tribus las habían descubierto o las tribus se encontraron con los que llegaban. Bueno, él quiere ganar almas para Jesucristo y su experiencia en el campo misionero no fue muy buena, de tal manera que decidió regresar a Inglaterra. Y durante su regreso cuenta que en el barco había un grupo de personas que sí tenían fe. Y Wesley se sorprende, aunque él es pastor y teólogo y religioso, no conocía realmente esa fe que estaba viendo en este grupo de creyentes que oía que cantaban, que hablaban de Cristo, que creen en el Señor Jesús, que aman al Señor. Y esa reunión fue un primer paso en el cambio de su vida, un primer paso para la conversión auténtica del pastor Wesley. Es un hito que lo lleva de la religión a la fe. Y este tiempo, pues, es un tiempo de mucha inquietud, de mucha preocupación para Wesley. En ese momento se da cuenta que no tiene a Cristo, que no tiene vida, y está muy decepcionado. Y una noche decide entrar en una iglesia pequeña y escucha predicar a un pastor.
Y dice él mismo en su biografía, leo, por la noche fui a regañadientes a una pequeña reunión. Allí escuché leer la introducción de Lutero a la epístola a los romanos. Mientras escuchaba la descripción del cambio que Dios efectuó en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que tenía que confiar solo en Cristo para mi salvación y recibí la seguridad de que Él había quitado mis pecados, que me estaba salvando de la ley del pecado y de la muerte. Entonces comencé a orar con todas mis fuerzas por aquellos que más me habían ultrajado y perseguido. Entonces testifiqué abiertamente ante los presentes de lo que sentí en mi corazón por primera vez. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando que John Wesley dejaba el campo de la religión para entrar en el campo de la fe. Y a partir de ese día es cuando se convertiría en uno de los más grandes predicadores de la historia de la Iglesia, cuando pasó de la religión a la fe. Vamos a seguir examinando una cuarta diferencia entre religión y fe. La religión eventualmente conduce al fanatismo, pero la fe es la que va a producir la tolerancia. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. Pasó del fanatismo a la tolerancia. Pablo mismo lo dice en su testimonio en Hechos 26, 9 a 11. Doy la referencia por si lo queréis seguir en casa. El diccionario define la palabra fanático de la siguiente manera: quien está animado por un celo ciego, intransigente, por una doctrina o por una opinión. Sabemos que el fanatismo religioso está dividiendo a nuestro mundo. Muchos días ocupa el primer lugar en las noticias. Tenemos ese movimiento con el fundamentalismo que vemos islamista, que pone en peligro a los gobiernos, que pone en peligro la estabilidad de varios países, como bien sabemos. Tenemos también el fanatismo en India, de los Sikh, que sabemos que en India produjo el asesinato de la señora Indira Gandhi el 31 de octubre de 1984, ya ha pasado tiempo. El fanatismo católico y protestante ha perturbado cruelmente a Irlanda durante muchos años, y ese conflicto no se trataba de problemas de fe, se trata de fanáticos religiosos. El fanático se encierra en su sistema y lo defiende sin pensar, sin razonar, sin escuchar. Es la religión la que producirá el fanatismo, la ignorancia y el oscurantismo. Todo eso es fruto de la religión. Por el contrario, la fe va a producir la tolerancia, la aceptación del otro con sus diferencias. Y esto no quiere decir en modo alguno que todo vale, que todo el mundo tiene razón, que nadie está equivocado. Pero la tolerancia lleva a respetar la opinión del prójimo. ¿Okay? El fanático es aquel que no acepta que haya personas con diferentes opiniones y quiere imponer por la fuerza sus propias ideas. El mundo a menudo juzga injustamente a los cristianos. ¿Cómo describe el mundo a los seguidores muy comprometidos de un club de fútbol, por ejemplo? Los define como deportistas, como gente entusiasmada, pero sin embargo acusa de fanático cristiano simplemente a alguien que da un tratado, a alguien que pone una pequeña calcomanía en su automóvil o que da testimonio de su fe. Ya lo trata de fanático. La religión te va a hacer ciego, sin embargo la fe te abrirá
los ojos. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo cuando su conversión en el camino de Damasco. Quedó ciego por 3 días. Hechos 9:9 nos lo refiere. Y hay en estos hechos no solo una realidad física, sino también un contenido simbólico, porque este Saulo, lo que sabía, le había hecho estar ciego a causa de su religión. Saulo había actuado previamente por ignorancia, nos dice primera de Timoteo 1:13, y lo dirá de esta manera: actué por ignorancia, por incredulidad. Sabemos que Saulo no era tolerante, sino que estaba ciego de sí mismo y de los demás, porque no percibía nada de Cristo, de la vida en él. Sin embargo, el día que conoce a Jesús, va a abrir sus ojos y va a ver su condición de pecador. Va a comprender su necesidad del Salvador y del amor de Dios. Entonces comprende que solo Cristo y la cruz es el que puede traernos vida. Se convierte a partir de ahí en un hombre nuevo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Hacer vosotros mismos esta experiencia, experimentarlo vosotros mismos, poneros a prueba. Y así que vuelvo a preguntaros, ¿estáis en la fe o en la religión? La quinta diferencia que vamos a considerar entre fe y religión. La religión producirá a verdugos. La fe va a engendrar mártires. Una vez más, el apóstol Pablo ejemplifica esta diferencia. Antes de su conversión, cuando estaba en la religión, era un verdugo de los cristianos. Leemos en Hechos 26, 10 y 11, que cuando matamos a los cristianos, cuando mataban a los cristianos, añadí mi voto a los demás. Por tanto, Pablo estaba, antes de su conversión, dispuesto a matar a los que no pensaban como él. Y entonces él mismo dice esto, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice, eché a los cristianos en la cárcel, los castigué, los obligué a blasfemar, y en mis excesos de furor contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Se produce una conmoción cuando se produce la conversión de Pablo, porque de verdugo Pablo se convierte en víctima y mártir por causa de su fe. Se encuentra con Cristo, con un Cristo vivo, y entonces en lugar de lastimar a otros, a partir de ahí aceptará sufrir por los demás. Después de haber hecho huir a los demás, a su vez es él el que tendrá que huir de muchos peligros. En la religión Pablo era como un león, y en la fe Pablo se convierte en cordero. Él dirá, soportamos, en 2 Corintios 4, 6, 5, soportamos con mucha paciencia tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, trabajos, desvelos y ayunos. Y en 2 Corintios 11, 26 habla de los peligros que encontrará a causa de su fe. Peligro de muerte, palizas, naufragios, lapidaciones, peligros en los ríos, en los desiertos, en el mar,
los ataques por parte de bandidos, por no hablar del hambre, la sed, los ayunos múltiples, el frío, la desnudez. Cuando predica el Evangelio en Tesalónica, debe huir a causa de una banda de fanáticos que prometieron no comer ni beber hasta que hubieran matado al apóstol Pablo. Y él es avisado por su sobrino y puede salir huyendo de estos fanáticos ciegos, el fanatismo ciego de las personas que practicaban precisamente su antigua religión. Pero Pablo ya no es un verdugo, sino un mártir. En su testamento, poco antes de morir en Roma, mientras esperaba ser juzgado ante César, por su fe escribe en su última carta: porque yo ya estoy para ser sacrificado, 2 Timoteo 4:6, es decir, ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Pablo ya no es un verdugo, ahora es una víctima, un mártir, porque tiene fe. El Señor advirtió a sus discípulos contra el uso de la fuerza y lo dijo de estas maneras: vosotros sabéis, Mateo 20:25, vosotros sabéis que los gobernantes de las naciones las tiranizan y que los grandes las esclavizan. No será lo mismo entre vosotros. En otras palabras, significa que entre las personas que tienen fe no existen verdugos, ni inquisidores, ni torturadores, o espada para oprimir, imponer o convencer. La religión conduce al odio a todos aquellos que son diferentes, contra todos aquellos que son diferentes. Conduce al crimen, a la inquisición, al asesinato, a la persecución. En efecto, la religión olvida a la persona en favor del sistema que quiere imponer. Nos vamos acercando al final. Por eso nosotros, queridos hermanos y amigos, no predicamos una religión. Predicamos la persona de Jesucristo. La fuerza nunca sirve al Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Zacarías 4:6, no con poder ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, cantábamos hace unos años. Y vamos a ver la sexta diferencia que tenemos aquí en esta mañana. Sexta diferencia entre religión y fe. La fe conduce a a tener plenitud en Cristo, pero empecemos por la religión. La religión conduce a la insatisfacción. De hecho, un sistema, sea el que sea, no puede nunca satisfacer al corazón. Ni una religión, ni una ideología, como el comunismo de Lenin, por ejemplo, no pueden nunca satisfacer al corazón. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para una religión, sino que fuimos hechos para Dios. Dios creó al hombre para tener comunicación con él. Y la fe produce plenitud, y esto por medio de Cristo. Así que la religión conduce a la insatisfacción, la fe produce plenitud por medio de Cristo. Séptima diferencia entre religión y fe. La religión produce tarde o temprano orgullo en la persona, pero la fe va a producir humildad. Y vamos ya terminando. La octava diferencia, la religión producirá esclavos. Ahí entrará, uno debe hacer esto, uno tiene que hacer lo otro, pero la fe va a producir hombres y mujeres libres. Ahora yo quiero, ahora yo elijo hacer bien, ahora quiero ser fiel al Señor, ahora soy honesto en mi vida.
es una elección libre. Y la última diferencia que veremos en esta mañana sería la novena en el orden que yo empecé. Entre religión y fe es que la religión se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Pero no es el caso de la fe. Porque el caso de la fe, que sigue siendo una elección individual. Yo he nacido en una familia cristiana. Yo he recibido la educación en la escuela dominical y en el hogar se ha leído la palabra. He sido instruido en los caminos del Señor. Pero siempre se me ha dejado claro que para ser cristiano yo tenía que tomar una decisión por Cristo. No porque mis padres fueran cristianos, yo lo iba a hacer automáticamente. Sin embargo, la religión sí se puede transmitir de generación en generación. Me viene a la mente una sevillana del Pali, ¿no? Que en la feria todavía se escucha mucho, y decía en esa sevillana: costalero fue mi padre, costalero fue mi abuelo. Van transmitiéndose las cosas religiosas de generación en generación. Pero la fe en Cristo es una decisión personal. Estamos muy contentos de que tengamos nuestros hijos que crecen en el conocimiento del Evangelio, que tengan sus clases de escuela dominical, que tengan el apoyo de sus padres. Pues que esto le va a servir para contrastar todas aquellas cosas que van a venir de influencia del exterior. Es un error decir: yo no le enseño nada sobre, la gente dice religiones, pero nosotros diríamos: yo no le voy a enseñar nada del Evangelio. Sería un error, porque cuando reciban las influencias del exterior no van a tener nada con que contrastarlo, y entonces pueden ser arrastrados por cualquier ideología que venga de fuera. Así que tengamos en cuenta esto. Esta diferencia es la última que vamos a ver en esta mañana, que la fe, la religión se puede transmitir de generación en generación, pero la fe sigue siendo una elección individual, un acto personal. Recibimos personalmente a Jesucristo. Es una elección que todos tenemos que hacer, y nuestros padres no podrán hacerla por nosotros. Ya nos gustaría, pero el apóstol Pablo, por tal de que su pueblo creyera, estaba dispuesto a muchas cosas, pero tiene que ser personal. Como el carnet de identidad decimos que es personal e intransferible, pues la fe también es así. Así que cada uno habrá de responder por uno mismo, cada uno es responsable. Y lo dejamos aquí. ¿Dónde estás ahora, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos? ¿Dónde estamos ahora? Porque entre las dos, la fe y la religión, hay una gran diferencia. Y solo es el Espíritu Santo el que hará esta diferencia en nuestros corazones. Que el Señor opere en nosotros esa fe que viene de Él. Amén.